Buenos días a todos. En primer lugar, voy a pedir una excusa porque voy a dar las palabras y me tendré que retirar por compromisos previos. Pero le doy las gracias al embajador Elvis Alán, embajador ante la República de Turquía, y en él a todos ustedes, embajadores presentes, director de Asia, Oceanía, embajador Reinaldo Espinal, embajador José Ares, embajador José Cerulle, embajador Rafael, bueno, mejor conocido, Cucuyo Báez, embajador Padilla, embajador Conde, Nelsi, y con él a todos ustedes. También veo aquí el embajador Héctor Galván, nuestro embajador Quiñones, director de Seguridad y Defensa, y con él a todos ustedes y a todos los que están por la vía virtual. Esta conferencia es sumamente interesante. Como ustedes saben, desde el Viceministerio de Política Exterior bilateral hemos estado junto con sus embajadores tratando de no solamente ver las prioridades de la política exterior de la República Dominicana, sino también las oportunidades. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy arduo en función de que la política exterior de la República Dominicana sea más dinámica, más proactiva hacia otras regiones del mundo donde no tenemos presencia diplomática, pero sobre todo donde no tenemos una relación comercial y política realmente fortalecida. En este caso, el embajador Elvis Alán, conocedor del tema, dicho sea de paso, el presidente dijo en una entrevista hace poco que era el embajador en Turquía, pero así extendido hacia el mundo islámico, porque es la palabra que utilizó. Es un conocedor del tema y de la región. A mí me interesa bastante esos temas porque una de mis tesis fue la disolución el impacto de la disolución del Imperio Otomano y su consecuencia en el Medio Oriente, y trabajé un poquito el tema del Cáucaso y evidentemente el acceso que tiene el mar Caspio. Y bueno, ustedes conocen que es una región enriquecida de recursos naturales, petróleo y gas sobre todo, y donde también coexiste una lucha geopolítica importante, no solamente porque es una región rica en recursos naturales, sino también porque en esa área confluyen geopolíticamente los intereses de dos grandes potencias, como son la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. Actualmente, como todos ustedes saben, hay varios conflictos que se mantienen vigentes en la región del Cáucaso, como es el caso de Nagorno-Karabaj, con un conflicto territorial entre Armenia y Azerbaiyán. También están las autoproclamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas solamente por 5 o 6 países. No, ya el embajador podrá ampliar más detalles sobre este caso, y también un poquito más al sur los problemas históricos desde 1900, de 1923, a partir del Tratado de Lausana, de la presencia kurda sobre todo en el territorio del norte de Turquía y de la República Islámica de Irán. Reitero, esto es una conferencia sumamente importante, sobre todo para aquellos funcionarios del Servicio Exterior y de la Cancillería que le gustan los temas de Asia. Increíblemente, en 3 años el presidente Abinader ha decidido aperturar 4 nuevas embajadas, porque ustedes saben que ahora estamos aperturando embajada en Riyadh, capital del Reino de Arabia Saudita. Ya lo hicimos. Consíganle sillas, por favor, las personas que están llegando. Ya habíamos aperturado una embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la República Socialista de Vietnam, y ahora, con una visión muy estratégica del presidente Luis Abinader, estamos aperturando, o ya aperturamos, una embajada en la República Cooperativa de Guyana, donde antes de ayer se firmaron 6 acuerdos importantes sobre soberanía alimentaria, sobre seguridad energética, sobre un bloque de exploración, un acuerdo entre las agencias de promoción de las inversiones, de la atracción de las inversiones y la promoción de las exportaciones. En fin, ha sido una visión muy estratégica y ahora vamos a llegar a la Meca, a la capital del Golfo Pérsico, y la idea es que sigamos avanzando en que la República Dominicana pueda tener presencia en muchas partes del mundo. Yo soy de los que digo, porque me ha tocado en mis tiempos de estudiante, bueno,
sigo mis tiempos de estudiante porque el estudio no se para, pero en mis tiempos en las aulas siempre decía que para entender al mundo hay que entender cómo se comportan las diferentes regiones y subregiones alrededor del globo terráqueo. Yo creo que eso es una labor que se está haciendo en el ministerio, pero que sobre todo muchos embajadores, quiero resaltar el caso de Elvis Alán, han tomado esta parte académica, desde el punto de vista académico, para hacer entender a nuestros funcionarios diplomáticos el interés de esta Cancillería de que conozcamos las realidades de esas subregiones y de esas regiones en particular. Muchísimas gracias, Elvis. Te agradezco de verdad tu interés. Eres posiblemente el embajador que ha más puesto interés en el tema académico desde el punto de vista que yo me acuerdo ya van 2 o 3 conferencias. Y bueno, así extendido a todos los embajadores, porque es sumamente importante que creamos conciencia. A lo que yo aspiro como académico es que la República Dominicana tenga pequeñitas embajadas en algunas, un 1+1, un 1+2, en algunas regiones del mundo en función de estar presente, no solamente por temas multilaterales, por la necesidad de estar presente en algunas regiones del mundo para cualquier tipo de candidatura, pero sobre todo para que podamos aprovechar las oportunidades políticas, comerciales, culturales, etcétera, etcétera, que nos ofrecen muchas regiones del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, y que disfruten la conferencia de hoy. Me retiro porque tengo que salir a otro compromiso a las 11, pero de verdad espero que disfruten de la conferencia del embajador Alán. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del viceministro José Julio y a seguidas otorgamos la palabra al distinguido señor Reinaldo Espinal, embajador, director de la Dirección de Relaciones con Asia y Oceanía. Vamos a tomar una foto oficial antes de las palabras del embajador. Bien, pues muy buenos días a todos ustedes, tanto los distinguidos, honorables funcionarios, embajadores presentes, como también a todos aquellos que nos acompañan a través de la conexión virtual. Quiero destacar de todas maneras, y permítanme, distinguidos todos, agradecer la presencia de tantos distinguidos analistas, funcionarios de las áreas de nuestro viceministerio y también personalizar el saludo, que ya lo había hecho el viceministro, nuestro rector de nuestro Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, el embajador José Rafael Espaillat, embajador Ares García, nuestro querido conferencista de hoy. Veo por allí también a la embajadora Alejandra Liriano, que está presente, vicerrectora académica del INESTI, el embajador Cerulle, embajador queridísimo Rafael Báez, cariñosamente Cocuyo Báez, embajador Pablo Padilla, embajador Emilio Conde, director de carrera, nuestra encargada de Asia, Nelcy Núñez, embajador Quiñones, embajador Galván, Ariel Otró, asesor de asuntos económicos del despacho, y en todo, y en ustedes a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Esta será obviamente una presentación brevísima porque ustedes vinieron a escuchar al embajador Elvis Alán. Pero quiero destacar que ha sido para nosotros muy grato poder coordinar esta conferencia con él en el marco de su visita en este momento al país, porque nos consta el esfuerzo, el empeño, la atención académica que ha merecido al embajador Alán esta región y subregión que hoy va a centrar la atención de esta conferencia. Para nosotros, y debo decirlo clarísimamente, son 2 objetivos por tanto, cumple esta conferencia. Primero, destacar
que nos estaremos moviendo en la mañana de hoy en un epicentro geopolítico de altísima significación, que cubre Europa, que cubre Asia, que cubre, digamos, toda una región que por su envergadura y por los intereses energéticos, geopolíticos en general, que abarca, tiene trascendencia más allá del epicentro geográfico en que nos vamos a situar. Pero además porque, y esa es también la otra razón, nosotros como país situado en la mismo trayecto del Sol, como decía don Pedro Mir, que estamos en una isla, pero tenemos que tener ademán de continente, decía don Pedro Mir. Bueno, estoy citando a un poeta de su petromacorizano, poeta nacional, don Elvis Petromacorizano. Entonces, don Pedro lo que quería significar que no importa nuestra situación geográfica, la mirada tiene que ser amplia, tiene que ser mirada universal. Y en ese sentido, así debe orientarse nuestra política exterior. Entonces, me van a permitir ustedes una brevísima lectura, abreviada, naturalmente, del perfil curricular, saludando también a la querida directora de Asuntos del Caribe, como a la querida directora de Europa, Sachenka y doña Dolly, que nos acompañan, igual nos honran con su presencia esta mañana. El querido embajador Elvis Alán hizo sus estudios profesionales generales en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, egresado del ingeniero civil con máster en ciencias del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Pero lo que quiero en este caso también destacar es que él es, no sin tal vez, sino con una afirmación, digamos, de reconocimiento, es uno de los grandes investigadores de la migración de esa región del mundo a nuestro país. Y esto está avalado por una serie de trabajos y de publicaciones, pero en este caso quiero destacar que es nuestro actual embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Turquía desde octubre del 2020, pero que desde esa sede diplomática él atiende en concurrencia a las repúblicas del Líbano, Turkmenistán, Irán, Azerbaiyán, Bulgaria y Georgia. Eso es lo que significa que él esté tan atento y tan pendiente a lo que va pasando en todos los países bajo su jurisdicción. Ha sido conferencista en diversas instituciones del país y el extranjero sobre temas geopolíticos relativos a Medio Oriente. Ha sido profesor de métodos constructivos y presupuesto en la Universidad OIM y profesor también en INTEP. Y es también un estudioso que se ha procurado poner en libros sus investigaciones. Quiero citar especialmente dos: Libaneses en San Pedro de Macorís, en el año 2015, y un libro apasionante que tuvo él la gentileza de obsequiarme hace poco y que leí, porque se lee o como novela, como relato histórico, como autobiografía, con un estilo y una belleza extraordinaria. Me refiero Entre dos amores, relatos de un viajero al Líbano. Embajador, no me atrevo siquiera a decir cuántas veces usted ha visitado el Líbano, pero eso ya tendría que decirlo usted. Pero el tema es ese interés por buscar las raíces, por encontrar las raíces que nos dan identidad y que le dan también identidad a lo que es ese colectivo migrante que tanto ha aportado y tanto ha significado a la vida nacional. Entre su experiencia social y laboral, tenemos que destacar que ha sido miembro de la Junta de pasados presidentes del Club Sirio Libanés desde el 2016, vicepresidente de World Lebanese Cultural Union para América Latina, presidente de World Lebanese Cultural Union en la República Dominicana, la asociación que agrupa a todos los libaneses, ¿verdad?, en distintas partes del mundo, presidente del Club Sirio Libanés, miembro investigador asociado de la Lebanese Immigration Research Center y Notre Dame University. Es un centro, o sea, una asociación de investigadores sobre el tema de la migración, representante del Maronit of the World Foundation desde el año 2009 y presidente de la Asociación de Jóvenes Dominicos Libaneses. Habla inglés, francés intermedio y árabe también. Así que para nosotros es de altísima satisfacción, embajador, recibirle aquí
haber podido coordinar con usted y con todos esta conferencia, y le damos las gracias por haber aceptado compartir con nosotros su conocimiento, y estamos ahora nosotros oídos atentos para escuchar. Bienvenido. El aplauso de usted. Bueno, ante todo, gracias por haber venido a esta cita, con un poco de historia, cultura y vivencias que he tenido en esa área del mundo. No le voy a dar la bienvenida a todos, porque ya en 2 ocasiones se la han dado, así que perdónenme eso. A los que no les he saludado desde aquí, pues un gran abrazo. El tema es apasionante. Desde hace muchos años he tenido mucho interés en esa área, desde Medio Oriente al centro de Asia. Mi hermano siempre me dice, tú te fuiste preparando para algo que ni siquiera tú sabías dónde iba a desembocar. Tenemos años estudiando el área, visitando esos países, y de buenas a primeras soy embajador en esos países que yo le he dedicado la mayor parte de mi vida, no solamente a visitarlos, sino también a estudiarlos. Entonces, en este caso, Asia Central y el Cáucaso, el título es bastante interesante, nuevas fronteras para relaciones diplomáticas y comerciales de la República Dominicana. Yo no voy a tratar conflictos existentes en el área. Naturalmente, puedo contestar cualquier pregunta al final que quieran, porque los conflictos sería otro capítulo de otra conferencia. O sea, no vamos a centrar únicamente en las oportunidades que esa región del mundo nos ofrece a nosotros como nación. Asia Central, y como preliminar, Asia Central es una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo. Está compuesta por 5 países: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Sus mayores ciudades son Tashkent, Almaty, Ashgabat, Dushanbe y Bishkek. Eso es Asia Central. Entonces, Cáucaso, como repúblicas reconocidas, tenemos entonces pues a Georgia y Azerbaiyán, aunque están cerca. Azerbaiyán, por ejemplo, comparte el Caspio con Turkmenistán. Se consideran no como centro de Asia, sino como Cáucaso. La densidad de esos países poblacionales apenas 18.55 habitantes por kilómetro cuadrado. Son zonas que están prácticamente vacías. Inmenso territorio, como podemos ver en la primera gráfica que vamos a pasar ahora. Los idiomas, cada uno tiene esta es la región, cada uno tiene un dialecto propio, pero son basados en el idioma túrquico. Por ejemplo, el ciudadano azerí, o sea, el de Azerbaiyán, entiende perfectamente a un turco. El turco igualmente lo entiende a ellos. Ahora, el de Turkmenistán ya no. O sea, tienen algunas palabras. O sea, la base de todos esos países lingüística es el turco. Fíjense, para lo que han, vamos a decir, investigado un poquito más, que no incluimos a Tayikistán en el área de los países turcos que veremos más adelante, porque la lengua de Tayikistán más bien viene del persa, del iraní, y tiene diferencias marcadas con el resto de las naciones. De hecho, Tayikistán tampoco es parte de los países túrquicos, la Unión de Países Túrquicos. Pertenecen a organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Independientes, que lidera la Federación de Rusia, y también pertenecen a la Organización de Cooperación de Shanghái. Aunque las relaciones entre la República Dominicana y Asia Central y el Cáucaso son todavía incipientes, la zona presenta un indudable interés para nuestro país, como veremos más adelante. Ya tenemos embajadas concurrentes de Ankara y Moscú en todos esos países y una oficina en Ereván, Armenia. Nunca, desde la proclamación de estas repúblicas, acaecida en el 1991, después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se había hecho tanto en apenas algo más de 2 años, donde se cambió la perspectiva de nuestras relaciones exteriores bajo el liderazgo y visión del presidente Luis Abinader y la ejecución del ministro Roberto Álvarez y el gran equipo que dirige el viceministro bilateral José Julio Gómez. Específicamente lo que vamos a tratar ahora, vaya nuestra admiración, respeto y agradecimiento al director de Asia Central y Oceanía,
el embajador Reinaldo Espinal, su gran grupo, encabezando por Nelsi, que anda por aquí, no la veo ahora, pero me imagino que estará por acá. Aquí está Nelsi. Y que han hecho posible esta conferencia. Antes de pasar de lleno vamos a decir, a lo más importante, es bueno mencionar los países túrquicos, hablar un poco de los países túrquicos que son parte integral tanto de Asia Central como del Cáucaso y un poquito más allá, porque los países túrquicos las personas de origen túrquico no solamente están presentes en esa área, sino en la parte norte de Rusia, hay cantidad de ellos. En China están ahora esa tribu, podremos llamarlo, el grupo de personas que le llaman los uigurs, que están teniendo problemas con los chinos por respecto a la religión. Y también tenemos túrquicos en Irán, Irak y el Líbano. O sea, los túrquicos están rodeados en todas partes. En Europa también hay túrquicos, en Bulgaria, en Hungría, en Albania. O sea, estamos hablando de un grupo poblacional que tienen su origen casualmente en Turkmenistán. De Turkmenistán viene la tribu que se considera, o el pueblo, no uigur, sino ogurs. Ogurs no es lo mismo. Uigurs son esos túrquicos que viven en China y los ogurs son los que nacen de Turkmenistán y ahí se expanden en toda el Asia Central. Entonces, vamos a hablar un poquito de los países túrquicos, que de hecho tenemos una propuesta, tuvimos una conversación el día pasado, antes de ser el secretario general de los países túrquicos, que tiene su sede en Estambul, era embajador de Kirguistán, e hicimos una muy buena relación en el periodo que yo tengo allá. Me di cuenta que era un individuo que buscaba siempre el rincón para llegar primero a los sitios. Entonces yo me di cuenta recién llegado y dije, este es el que hay que seguir. Y siempre lo seguía. Entonces, como a los 6 meses me dice, bienvenido a la mafia. Ya él sabía cuáles eran los meseros buenos, sabía los rincones que eran buenos, sabía todo porque tenía muchos años allá. Entonces hicimos una relación y él ahora es el secretario de los países túrquicos, como le dije, en base a Estambul. Conversé con él y de hecho ya envié un oficio ya hace un tiempo para acá, porque sería interesante de forma multilateral ser por lo menos un observador de ese grupo de países que ya ustedes verán la importancia que tienen. Vamos a la siguiente gráfica. En lo que llega a la gráfica. Organización de los Estados Túrquicos. Anteriormente se conocía como el Consejo de Cooperación de Estado de Habla Túrquica. Eso, sin duda alguna, ha sido liderado por Turquía, que Turquía tiene afinidad racial y base lingüística con todos esos países. Bueno, vamos a la siguiente gráfica, no, esta es la siguiente gráfica. Gráfica, el PDF, el otro. Acá, países túrquicos. Fíjense la cantidad de población de personas que tienen los países túrquicos, o sea, ya como países, no como turcomanos, como se le llama también, que están regados en diferentes zonas del mundo, como mencionamos, eso deben ser más de 50 millones. Pero fíjense la cantidad de personas que tienen ese sistema de países, 162 millones, y tienen 4.7 millones de kilómetros cuadrados. Los miembros fundadores son Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Turquía. Azerbaiyán se considera como un hermanito de Turquía. De hecho, los éxitos que ha tenido Azerbaiyán en plano internacional y militar se lo debe en gran medida a Turquía, y en los viajes que he dado a Azerbaiyán, que son varios ya, uno se da cuenta la cantidad de compañías turcas, las construcciones que hay en Azerbaiyán, que son en base a compañías turcas, el apoyo de Turquía, que es un jugador, como vamos a ver ahora, de mucha importancia en el área. La Organización de los Estados Túrquicos se fundó sobre la voluntad política común que surgió como resultado de la cumbre de jefes de estados de habla turca, convocado en 1992. O sea, vayan viendo geopolíticamente y geoestratégicamente que evidentemente el peso pesado de ese grupo lo es Turquía.
Turquía le falta todavía, aunque en un futuro, quizá mediano, ya tenga cierta independencia energética. Pero ahora mismo esos países tienen lo que Turquía le falta, energía, y esos países no tienen lo que Turquía tiene, tecnología, conocimiento, universidades y un pie en Europa. Entonces ahora sí vamos a pasar a al otro PDF y vamos ahora de lleno a meternos, como diría un amigo mío, dentro del Cáucaso y el Asia Central. Y es importante que tengamos cuenta eso, el por qué nosotros tenemos un desconocimiento académico sobre esa área, que desconocemos las ciudades, que vemos esos nombres tan Kirguistán, Ashgabat, que nos parecen como nombres sacados de Guerra de las Galaxias, nombres así como compuestos y extraños. Cualquier persona en la calle, tú le preguntas sobre eso y no tiene idea. Entonces, eso responde a una razón. Debido al eurocentrismo imperante desde hace centurias, entre otros factores, el desarrollo histórico antes de los mongoles irrumpieron la historia y gran parte del tiempo transcurrido después de su implosión no es muy conocido por Occidente, aunque ha sido puente entre China y Europa desde hace centurias en cuanto a tránsito comercial. Área dominada por diferentes imperios, es notable en los rasgos de sus habitantes de origen. Camina por esos países y ve a Azerbaiyán y la fisionomía de la persona es diferente a lo de Turkmenistán. Azerbaiyán la fisionomía es muy parecida a la persa, a la iraní. La Turkmenistán ya tiene muchos rasgos mongoles, al igual que Uzbekistán, al igual que Tayikistán. O sea, hay fisionomías que son completamente diferentes, que te delatan. Naturalmente, en cada uno de esos países, tú ves en la calle caminando un individuo de cierta altura, rubio, con ojos azules, ya tú sabes que ese no es de ahí. Ese es de los rusos, de cuando los zares o de cuando la Unión Soviética, que tienen una presencia importante, como veremos más adelante, en esos países. El Imperio Mongol nace en el 1206. Hasta que el Imperio Mongol no llega, históricamente se trata de soslayos, esos pueblos, esas tribus, podremos llamarle. Y su estrella fue muy fugaz, aunque el impacto fue enorme, dramático y utilizaría la palabra criminal por igual, porque no dejaron absolutamente nada. Muchos imperios dejan cultura, dejan lenguaje, dejan conocimiento, aquellos dejaron destrucción. Desde el 1206 hasta el 1368, cuando se desintegra en diferentes kanatos. El empuje hacia el oeste del Imperio Mongol hace que muchas tribus túrquicas de igual manera vayan siendo empujadas hacia el oeste. En el caso, por ejemplo, de Turquía, que hablamos siempre del Imperio Otomano, pero el imperio que precede al otomano, en el cual el Imperio Otomano, vamos a decir, toma de la ceniza del Imperio Selyúcida. Los selyúcidas vienen arrastrados por los mongoles y van entonces ocupando áreas que tenía anteriormente el imperio no bizantino. Esa palabra no está correctamente utilizada históricamente. Nunca el imperio romano se llamó bizantino. Eso solo lo creamos hace 100 y pico de años, 200 años. Igual que el nombre de Istambul. Istambul es relativamente nuevo. Hasta principios del siglo pasado era Constantinopla. Y luego se le llamaba así coloquialmente Istambul, pero siempre era Constantinopla. Hasta que ya finalmente, hace 100 y tantos de años, ya se puso oficialmente como Istambul. Casualmente, fue el periodo donde inician las cruzadas, su incursión hacia el Medio Oriente y el propio Imperio Romano de Oriente. Es una zona que confluyen todas esas tribus o esos pueblos de Europa en conjunto y dirigidos por el Papa. Invaden no solamente el Medio Oriente, sino también el Imperio Romano. Recuerden la Cuarta Cruzada. En vez de dirigir la Cuarta Cruzada donde ellos pensaban que era a Egipto, la dirigían hacia Constantinopla y la saquean y la ocupan por alrededor de cuatro decenias. Y ahí confluyen entonces esos mongoles, esos kanatos mongoles de origen mongoles, los turcos o los túrquicos. Todavía no estamos hablando del concepto turco, utilizamos el concepto turcomano, y confluyen esas fuerzas en Anatolia, que no es Medio Oriente. Anatolia ya es Asia. Entonces, interesante saber que a partir del siglo IV de nuestra historia, era ese pueblo túrquico
que crea un imperio enorme que va desde Mongolia, delimitando al sur con China y llegando al Mar Negro, incluyendo parte de lo que hoy es Turquía y la región del Volga. O sea, hay un imperio que ocupó toda esa zona por centurias que nosotros no nos dan clases en la universidad. Para tú saber de esos pueblos, tienes que ir específicamente a lectura muy académica. Entonces, ¿quiénes habitan esas estepas del Asia Central? Esa parte se nos olvidó, te pido excusa. Esos son los países túrquicos, ese mapa que está ahí. Como ven, Kazajistán, que tiene un color más o menos como un azulito claro, en territorio es el mayor, pero apenas tiene 20 millones de habitantes. Turquía, con 700,000 y tanto, tiene 85 millones y una economía enorme. Y los otros países son con poblaciones, vamos a decir, muy pocas, grandes territorios, muy pocos. Pasa al siguiente, por favor, PDF. Aquí está por países, el área de cada país y la población para el año 2022. Fíjense que la diferencia entre los países de Asia Central del Cáucaso y los países túrquicos lo presentan específicamente Turquía. Entonces, ¿quiénes habitan en las estepas del Asia Central? Aunque ya hablamos algo de eso, pero vamos a profundizar un poco más. Los pueblos que llamamos túrquicos o turcomanos, en su gran mayoría, y que hablan una lengua túrquica, se encuentran de lo que se llama, o el lenguaje se encuentra de la base túrquica del lenguaje altaic. La conexión más importante, poniendo a un lado la historia y la lengua, es la religión. Esa zona, que ya fue, vamos a decir, los árabes que venían ya de la península arábica, que fueron expandiéndose hacia el norte, llegaron y empezaron a convertir al Islam, a la religión sunita del Islam, todos esos países, a excepción de Azerbaiyán. Azerbaiyán tuvo mucha influencia iraní, y entonces en Azerbaiyán son chiitas. Pero, contrario a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que tú buscas esos países y de una vez religión, chiita, sunita, entonces tú tienes ya un estereotipo sobre eso. Esos países, ninguno son practicantes, no son fanáticos de una religión, conviven, como vamos a ver más adelante, las tres fundamentales religiones en cada uno de ellos y, vuelvo y les repito, no son individuos, vamos a utilizar la palabra fanáticos. Entonces, hay algo que siempre me llamó la atención y de hecho, en los años 97, 98, compré un libro que se llamaba El Gran Juego. El que quiera conocer un poco la historia de esa zona, se lo recomiendo, se llama El Gran Juego y es del escritor Peter Hopkirk. Y es como yo le digo, es la historia épica detrás de los titulares de hoy día. Aquello que se llamó El Gran Juego, que vamos a explicar que es ahora, todavía hoy persiste, con nuevos actores. Algunos se cambian de saco, pero básicamente son los mismos. Y dos nuevos. Dos grandes imperios se encuentran. En el 1842, en Bokhara, evocamos Bokhara, Samarcanda, Jiva, que son aquellas ciudades milenarias que eran parte del tránsito de la ruta de seda, que están hoy ubicadas en Uzbekistán, cogen el emir dos británicos presos, el coronel Charles Stoddard y el capitán Arthur Connelly. Eventualmente lo colgaron a los dos. Y fueron inmortalizados ambos, entre otras razones, por el escritor inglés Rudyard Kipling, que vivió mucho tiempo en la India y hizo pues su gran novela Kim, y ahí inmortalizó a esos dos militares ingleses, británicos. ¿A qué fueron esos dos militares? Bueno, el Gran Juego. Rusia se expandía cada vez más. Estamos hablando, aquí tengo el dato. Bueno, vamos a seguir leyendo acá para que no se me quede nada. La gran marcha hacia el oeste del Imperio Ruso había iniciado. Estamos en la época de Catarina la Grande, a principios de 1800. Nadie tomó en cuenta en el Imperio Inglés que los rusos estaban poniendo sus ambiciones más al sur. ¿Le suena algo que está pasando ahora? Y podrían ser un reto para las posesiones de la Compañía de las Indias del Este. Vieron ese avance, pero ya un poco tarde. Cuando ya Rusia tenía el plato servido como imperio de los zares, es que los ingleses quieren entonces
explorar el área y mandan esos 2 militares. Por un momento, solo por un momento, imagínense si eso se hubiese concretizado. Por un momento, el Napoleón y el zar Alejandro pensaron en unir fuerzas y sacar a los británicos de la India y dividirse el mundo para ellos. Esos planes nunca se materializaron y sí recordamos luego la invasión de Napoleón, pocos años después, a Rusia y sus consecuencias que hasta hoy todavía persisten. De todas maneras, los rusos ya habían determinado lanzarse a la conquista del centro de Asia y el Cáucaso. Como dato curioso, y no obstante, la seguridad de los rusos de no tener interés en India en los últimos 4 siglos, antes del inicio del Gran Juego, o sea, antes del inicio del 1800 algo, este imperio se expandía, señores, en 30.000 kilómetros por año. Casi el tamaño, un poquito más grande que Haití, año por año se iba expandiendo hasta que llegó a ser lo que es hoy. Situación actual, la creciente importancia de Asia Central y el Cáucaso a escala mundial. Cuando se viaja a Asia Central se percibe una nueva dinámica, un feudo primero ruso y luego soviético. La felicidad de ellos duró poco, entre la caída de los zares, la llegada de los bolcheviques, tuvieron un periodo de cierta independencia, pero esa alegría duró poco y luego pasan a ser parte de la URSS. No el caso de Polonia, de Bulgaria, que eran satélites, no. Esto era parte integral de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque China ha estado presente desde hace muchos años, no ejerció dominio efectivo en la región. Pero ahora se agrega esa corta lista, los Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, ya no hay solamente 2 jugadores, que era el Reino Unido y Rusia. El Reino Unido como jugador cada vez está siendo un poquito más desplazado y los Estados Unidos ocupan su espacio. Eso fue un quítate tú para ponerme yo, que ha sido bastante suave, porque básicamente tiene el mismo pensamiento. Pero hay un jugador que antes vamos a decir, se contentaba con que se pasaran sus mercancías por esos países. Ya no. Ya no solamente ruta de seda, ya hay un poquito más en las ambiciones chinas. Entonces, solamente en ese gran juego ahora tenemos a Estados Unidos, que representa, vamos a decir, lo que era el imperio inglés. Tenemos a China, ya con otras alternativas, pero también tenemos la Unión Europea y tenemos a Turquía. O sea, hay 4 jugadores en el gran juego, sigue el gran juego, sigue. Entonces, la región ofrece un enorme potencial en términos de suministro energético, materias primas fundamentales y la apertura de nuevos corredores de transporte que no pasen por Rusia, que harían más atractiva la región. Le pongo esto que no pase por Rusia por el inconveniente que está pasando ahora mismo. Si ustedes leen la prensa de hoy, ya hay funcionarios en Kirguistán quejándose de que están utilizando a Kirguistán de puente para mandar mercancía que no se puede enviar a Rusia. Piezas de repuesto, Coca-Cola, ron, whisky, se están utilizando. Y esos países que, como veremos más adelante, no pueden renunciar a ese pasado ruso tan fácil. Actualmente, la Unión Europea lleva la primacía como principal socio inversor de manera directa en la región. Representa el 42% de la misma. La Unión Europea está en eso, con esos países. 14.2% de los Estados Unidos, 6% de Rusia y 4% de China. Esos números de Rusia y China, eso no crean mucho en esos números. Eso es mucho más. Lo he visto yo en los supermercados, principalmente productos rusos. Muchas compañías rusas, o sea que a veces en esos países hay números que tú los ves y realmente no son realmente de todo ciertos. Conectividad, el gran problema. Todos esos países son mediterráneos. Algunos de ellos tienen costa con el Caspio, pero de todas maneras el Caspio es un mar que no tiene salida a ningún otro sitio. Entonces es el gran problema. En todos los debates de ese central, la conectividad es la palabra de moda del día. Lo que es lógico si se tiene en cuenta la posición estratégica de la región entre Oriente y Occidente. Sin embargo, en términos generales, los medios de transporte y otras conexiones no han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo, porque todos esos países siempre estuvieron orientados a la matriz, que tiene el flujo principal, que es lo que conocemos hoy como la Federación Rusa. O sea, todos esos caminos conducen a Roma. ¿Cuál es Roma? Moscú. Entonces, la inversión para tú poder diversificar es enorme y la están haciendo.
para no depender tanto de Rusia. De hecho, la mayor parte de las exportaciones de gas y petróleo de esos países es a través de Rusia. Y Rusia entonces la saca y la vende, porque no tienen todavía esa infraestructura. Asia Central, ya mencionamos los países, y la región del Cáucaso, se han convertido en poco tiempo en una zona de indudable importancia estratégica y en la que confluyen los intereses crecientes de las grandes potencias. Los países de Asia Central y del Cáucaso han adquirido en los últimos años un protagonismo cada vez mayor en las relaciones internacionales. Importancia estratégica de la región. Esto es importante. Las reservas probadas de petróleo ascienden a unos 30.000 millones de barriles, solamente en Kazajistán, lo que la sitúa en el nivel número 11 en posición mundial, por detrás de Nigeria y Libia, pero por delante de los Estados Unidos. Kazajistán tiene reservas de petróleo equivalente a la mitad de la de Rusia y a una tercera parte de la de Venezuela. Aunque naturalmente está muy alejado de Irán, que tiene 136 MB de reservas. En cuanto al gas natural, destaca Turkmenistán. Turkmenistán, que ya le tocará un momento para yo hablar de ello. Es increíble el boom económico en Turkmenistán, más aún que en Azerbaiyán, producto de poca población y una riqueza inmensa de gas. En la actualidad, la mayor parte de las exportaciones, como dije anteriormente, de hidrocarburos de Asia Central se dirige a Rusia, aunque una proporción creciente comienza a destinarse a China. También ha adquirido un peso apreciable las exportaciones hacia Turquía y el Mar Negro. Ahí vemos ya la entrada en escena de Turquía. Zona de tránsito de mercancías. Con el rápido desarrollo económico de China y otros países en el este, la creciente importancia energética de la Federación Rusa en el norte y la cada vez mayor progreso de India en el sur, demanda de mejores conexiones entre Europa y Asia, que ha aumentado mucho en los últimos años. En vista de esta creciente integración económica, en la enorme región de Eurasia se han adoptado diversas iniciativas para mejorar las infraestructuras de transporte y en Asia Central, lo cual yo he visto. Son avenidas, o sea, carreteras, las que están ya hechas, porque falta mucho todavía, con estándares europeos. Relaciones, ahora vamos a algo más interesante. Relaciones entre Asia Central con China. Quizás el aspecto más destacado de las relaciones exteriores de Asia Central en los últimos años sea el acercamiento rápido y multifacético de China en la región. El soft politics que está utilizando China. Toma ese caramelito, déjame entrar por la puerta, me siento en la mesa y cuando tú vienes a ver la puerta, la mesa y el caramelito, me quedo yo con ella. Eso es lo que está utilizando China, pero esos países conocen a China, que es lo importante. Han convivido con China mucho tiempo y saben vamos a decir, la experiencia y la forma de los chinos hacer negocio. Por eso yo no creo que ellos le abran mucho las puertas a China. Esa es una opinión muy particular que tengo. No he visto chinos tampoco en esos países. No he visto chinos. Estarán, no veo picapollo chino, no veo esa empresa con nombre Hansao. No digo que no las haya, pero como vemos, la inversión extranjera de China apenas el 4%. El comercio entre China y Asia Central es similar al de Rusia, lógicamente. China es la fábrica del mundo. Que digamos que es similar al de Rusia, nos da mucho que pensar. Nos da mucho que pensar, porque si Rusia le está vendiendo lo mismo que China le vende, o similar, quiere decir que la influencia rusa, como vamos a ver un poquito más adelante, es de tomar en cuenta. China ha mostrado su gran interés en acceder a fuentes de energía en Asia Central. Sus empresas han hecho compras importantes de compañías y pozos, especialmente Kazajistán. Además, China ha construido un oleoducto desde Kazajistán y 2 gasoductos de Turkmenistán que llevan directamente a China. Sus compromisos de seguridad en la región se han acentuado con el progresivo fortalecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái, creada en el 2001 y de la que forman parte China, Rusia y los países de Asia Central, excepto Turkmenistán. Turkmenistán hay que mirar un poquito diferente a los demás países. Turkmenistán no toma
tiene una política exterior interesantísima. Neutralidad. De hecho, ya tiene un grupo formado en las Naciones Unidas, de los cuales nos pidieron a nosotros, yo fui portavoz de ese requerimiento, de que nos unamos a ese grupo, que ya tiene cerca de 30 países, de países completamente neutrales, que no toman partido por nadie, algo un poco difícil. Entonces, Turkmenistán juega ese papel de no involucrarse y evitar conflictos. Esa es la visión del actual presidente, que es muy joven, y de su papá, que todavía sigue vivo, le dejó el poder a él en unas elecciones, ya ustedes saben cómo. Entonces, pues, el papá maneja los sabios y el hijo maneja el resto. Vamos ahora a las relaciones de Asia Central con los Estados Unidos. Aunque en la actualidad está algo limitada y con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, el tránsito militar de los Estados Unidos en el área ha mermado. Tenían una base de mucha envergadura que utilizaba para tránsito de militares y pertrechos entre Afganistán y, vamos a decir, Estados Unidos como un puente. La penetración camina a pasos lentos debido a la influencia rusa, China, Unión Europea y Turquía. El desenlace final del actual conflicto entre Rusia y Europa, entendemos, tendrá impacto en la influencia de los Estados Unidos en la región. Depende de cómo eso termine. Estados Unidos, pues, aumentará su presencia o se engrandecerá o se mantendrá como está. De la presión rusa se desprendieron seguramente el acuerdo de la OCS del 2005 que pedía el cierre de las bases de Asia Central de la coalición dirigida por Estados Unidos y la petición en febrero de 2019 del hoy depuesto presidente Bakiyev de Kirguistán para cerrar las bases de Manas. Con toda la reticencia, los americanos tuvieron que cerrar esa base y irse, que lógicamente marca un retroceso de la presencia. Relaciones de Asia Central con Rusia. La presencia de Rusia en Asia Central es muy importante, habida cuenta de la larga historia en común. En los últimos años, Moscú ha intentado incrementar su presencia militar en la región, en buena medida para contrarrestar y vigilar a la OTAN. A través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, creada en el 2002 y de la que forman parte los países de Asia Central, excepto Turkmenistán, además de Rusia, Armenia y Bielorrusia, se ha creado una fuerza de despliegue rápido, como lo vieron ustedes en Kazajistán. En Kazajistán hubo un intento de golpe de Estado y los rusos mandaron 5.000 soldados, muchísimos aviones, y eso en cuestión de horas fue listo. Algo que no ha podido pasar y no pasará en el conflicto que hay entre Armenia y Azerbaiyán por otras razones, que sería, vamos a decir, teja de otro panal, porque ya eso no consumiría mucho tiempo. Un factor a tomar en cuenta en todos esos países es una minoría rusa presente en estos países y, por supuesto, la lengua rusa. Y a partir de la caída del régimen soviético y la subsecuente declaración de independencia, estos países se trató de minimizar. Y eso lo vi yo, o lo he vivido yo. ¿Qué pasa con la lengua rusa? Cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lógicamente todos los presidentes de esos países, que algunos todavía son, pertenecían al Politburó. O sea, eran soviéticos todos. Y tienen esa misma formación. Si ustedes ven los uniformes, los kepis, es lo mismo que utilizaban antes. Lo mismo, casi los mismos colores, la misma presentación. O sea, la herencia es fuerte y se siente. Que resulta que se quiso buscar una identidad propia y romper con ese, vamos a decir, ese imperio, primero de los zares y después de los bolcheviques, que por 200 años, 100 y pico de años largos, pues, ocupó todas las instancias de poder económico, cultural y todo. Entonces, se suspendió la clase de ruso en las escuelas por varios años, 10, 12 años. Entonces, tú tienes una generación de jóvenes que tienen entre 25 y 35, 38 años que no hablan ruso. Pero luego ellos se dieron cuenta que no podían prescindir del ruso y vuelven e instauran de nuevo el ruso en las escuelas. El idioma en común que tienen todos esos países por ahí es el ruso. Los letreros están en los dos idiomas. Tú vas en Azerbaiyán, tú tienes letrero en azerí, que solamente lo entienden ellos, y tú tienes letrero en ruso, que lo entiende el de Uzbekistán, que lo entiende en Tayikistán, o sea, que lo entienden toda la región completa. O sea que el ruso, el idioma ruso es una herramienta de comunicación entre ellos.
Y lógicamente hay una minoría, por ejemplo, en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, hay un mercado que todavía se sigue llamando el mercado ruso, porque ahí te venden cerdo, te venden muchísimas cosas que los rusos lo pueden consumir y muchos de los musulmanes en esa área que tienen prohibido, según el Corán, de comer, ingerir el cerdo o alimentos que tengan incidencia, o sea, que tengan composición de porcina, pero sin embargo ahí tú lo consigues. Y también va a un supermercado, ve todos los anaqueles, hay algunos productos locales, pero la mayoría son productos rusos. Tú ves, por ejemplo, si tú quieres ver, por ejemplo, los chocolates Oreo, galletica Oreo, es una multinacional, pero son fabricados en Rusia. Y el letrero de qué es lo que son y qué tiene es en ruso que está. Entonces, las relaciones de Asia Central con la Unión Europea. Desde la aprobación de su estrategia respecto a Asia Central en el 2007, la Unión Europea está muy pendiente de eso. Ya fíjense que hablamos de que la máxima inversión extranjera en esa zona era de Europa, 40 y tantos %. La Unión Europea ha intentado aplicar en la región su política exterior global basada en fomentar un orden global sustentado en el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación regional y los organismos multilaterales. Ustedes saben, no es un secreto, que a mano de la ayuda y asesoramiento que da la Unión Europea hay una serie de cosas que deben cumplirse, en el cual no vamos a entrar en detalle. Y esos países no van a agarrar la mano de Europa para eso. O sea, Europa va a tener que saltar muchos de los requerimientos que tiene, porque esa zona tiene un profundo, vamos a decir, está muy arraigado con, no podríamos decir con religión, sino con los valores que tiene su religión. No es que sean practicantes. De hecho, para tú conseguir una mezquita en Azerbaiyán, tú tienes que salir a buscarla. No es como Turquía, que tú la ves cada 2 o 3 esquinas. Allí hay que salir a buscarla. Tú no oyes el llamado al rezo. El almuédano llamando al rezo 5 veces diario, tampoco lo escucha. Pero son países que no son practicantes. Igualmente Turkmenistán. En Turkmenistán hay unas mezquitas preciosísimas, enormes, pero son más bien simbólicas. Tú vas, recuerdo, le doy este dato anecdótico. Cuando fui a Ashgabat, tenía un edecán, y ese edecán me lleva, lógicamente, a los puntos más importantes que tiene la ciudad, entre ellos una mezquita relativamente nueva, inmensa, preciosa. Y entonces él me señala el sitio donde se dirige el rezo, que se llama el mihrab. Él va a un sitio que no es el mihrab. Y yo le pregunto, se llama Awet. ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste a una mezquita? Dice, bueno, no lo recuerdo. Digo, ese no es el mihrab es allí que está. O sea, él no sabía ni dónde se rezaba. Y la mayor parte son así, o sea, no son practicantes. Entonces, conclusiones y nuestra visión sobre nuestro país, nuestra visión como embajador en muchos de los países del área. En primer lugar, la Asia Central ha adquirido una creciente importancia estratégica a causa de su peso específico en la producción de petróleo y gas. ¿Por qué siempre me han gustado las conclusiones? Yo he dado muchas conferencias aquí, fuera del país por igual, y he asistido a muchas. Pero hay muchos conferencistas que no concluyen. Entonces, bueno, ¿y qué nos dijo? A mí me gusta concluir. Puede ser eso debido a mi formación como ingeniero civil, como matemática, como física. Como me dijo una persona en la embajada que tiene muchos años en el servicio exterior, tiene como 18, 20 años, y me dijo, embajador, usted maneja esto como una empresa, la embajada, como una empresa. Así me dijo Cucuyo. Entonces, quizá ella me lo estaba diciendo con crítica, quizá, pero yo lo vi como un halago. Digo, sí, precisamente. Como yo siempre he tenido empresas, siempre he estado ligado a la construcción y todos los meses tengo que pagar TCS, tengo que pagar sueldo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Todos los que trabajan conmigo tienen que justificar lo que ganan porque yo tengo que pagar. Y hay otra cosa que es la formación mía como ingeniero, y es que el punto fundamental de nuestra carrera es cuándo empiezo
cuándo termino y cuándo y cuánto me cuesta. Entonces, por eso yo siempre concluyo, porque es base fundamental de mi formación como ingeniero civil. De hecho, le pido otra excusa y le voy a compartir algo que ya Cucuyo y el embajador Padilla ya me han escuchado muchas veces con eso, pero quizá el embajador Cerullo no. Cuando yo voy a presentar credenciales al presidente Erdogan, tenía algo así. Era un cuadernito así que tenía. De hecho, sí, me dice el director de las Américas en ese entonces, el embajador Leven, que ahora es el representante de la OTAN en Turquía, en Bruselas, que hicimos muy buena amistad. Vino aquí al país a la toma de posición de nuestro presidente Abinader y aquí también lo conocí. Me dice que normalmente el tiempo que él le dedica a recibir los embajadores son 5 o 10 minutos. A mí me dedicó 40 minutos. De hecho, andan fotos por ahí, él abrazado con mi hijo. Se lo llevó cuando presenté credenciales, subimos al ascensor, fuimos a su oficina. Él mismo le brindó a mis hijos los Turkey Delight, ¿qué tú quieres? Jugo de mango, qué sé yo cuánto. El hijo mío le dice una Coca-Cola, dice no, no beba eso, bebe jugo. Coca-Cola no, mi hijo le tiró Coca-Cola porque es algo que salió rápido, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, entre muchas que me hizo, es ¿qué viene a hacer un ingeniero civil como embajador de la República Dominicana a Turquía? Es una pregunta que yo no me la esperaba, porque normalmente ellos te preguntan, el presidente te pregunta si conoces la literatura turca, si conoces, pero él sabía todo, que yo sí sabía de literatura turca, sí sabía las veces que yo había ido. O sea, él no me preguntó cosas que él sabía que yo le iba a contestar. Él me preguntó cosas que quizás yo no iba a contestarle. Y esa fue la primera pregunta. Y a mí se me ocurrió decirle, yo vengo a hacer puentes entre nuestros países. Eso le encantó a él. Y como diría Cucuyo y Padilla, los embajadores, ya los puentes están hechos, ¿verdad? Entonces, seguimos con nuestras conclusiones. En segundo término, y a la vista de lo anterior, no es dado extrañar que en Asia Central se reviva lo que ya llamamos anteriormente como el Gran Juego. Y la interrelación entre cada una de esas potencias y de esta con los países del Asia Central está dando lugar a una confluencia de intereses, estrategias, presencia y voluntades cada vez más complejas. En el caso de la Unión Europea, la estrategia con respecto a Asia Central es reciente, pero muy ambiciosa. Por lo tanto, y más ahora, porque el conflicto con Rusia, que es donde ellos sacaban un gas barato y rápido, eso ya está eliminado. Ustedes saben que ya el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, eso ya pertenecen a las páginas de la historia. El oleoducto que iba también por Ucrania, eso es parte también de la historia. Es decir, que ya los europeos están buscando cómo sacar directamente para nutrirse de gas, ya que lo que están importando ahora mismo de los Estados Unidos les sale muy costoso, principalmente el transporte, la conversión del gas, y están buscando. Es importante mencionar a una persona que no está aquí con nosotros ahora mismo, que está volando, que es el embajador Hans Dannenberg. Hans ocupa la concurrencia de Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán, Kirguistán, y nosotros desde Ankara cubrimos Turkmenistán en Asia Central, Georgia y Azerbaiyán. Hans es un gran conocedor de esa área también y le ha dado un gran impulso a las relaciones entre esos países y la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que para nosotros, enhorabuena para ese gran embajador que ya se despidió o se va a despedir ya de su puesto en Moscú y nos va a representar en Canadá. Vale mencionar, antes de pasar al último tema, no se preocupen que ya estamos acabando, al último tema, que son mis impresiones en esos países. Algo que sucedió históricamente hablando hace apenas 2 o 3 días, como una muestra de lo que estamos haciendo y el apoyo que estamos teniendo nosotros de parte del ministerio y sus diferentes directores. Que tenemos aquí, por ejemplo, a nuestra querida Sachenka, tenemos a Reinaldo, no sé qué otro director tenemos acá, del Caribe. Bueno, tenemos 3 directores por acá. Entonces, gracias al apoyo de ellos
hemos tenido la oportunidad de ir muchas veces a esos países a cumplir, no solamente como se hacía, voy hoy y me voy hoy, o voy hoy y me voy mañana. No, esa no es la política exterior de este gobierno, eso no es. La política exterior no solamente es, por ejemplo, cuando yo voy a un país, que voy a Turkmenistán, aquí yo pido un reporte de análisis y me mandan ese reporte de análisis. Y luego ese reporte yo lo enriquezco con lo que yo vi, con lo que yo palpé, con lo que yo viví. Yo recuerdo la primera vez que fui a Azerbaiyán, cuando fui a presentar credenciales. Yo me fui 2 días antes. Cuando llegué a Azerbaiyán, a Bakú, la capital Bakú, yo caminé ese día 20 kilómetros. 20 kilómetros. En ese día yo entendí la historia de Azerbaiyán, que quizás tú necesitaras muchos libros, porque yo la vi no solamente con los ojos del diplomático, ahí entra en función el ingeniero. Ahí yo vi las edificaciones de la época de los zares, que lógicamente conozco cuáles son. Vi las edificaciones del período efímero que fueron independientes, donde había una gran influencia francesa en los diseños de los edificios. Y viví el periodo también de los soviets, de los bolcheviques, con todas sus áreas comunales, cómo hacían las edificaciones, todas iguales, pero con mucha área de esparcimiento. Y vi lo que están haciendo ahora. O sea, pero me remonto más atrás. Bakú tiene una zona medieval que es espléndida, que sobrepasa los 1200 años de antigüedad. Ahí tienen mezquita y madrasa. Madrasas son los centros de estudios islámicos que están en perfecto estado, con una construcción completamente diferente a la que yo había visto en otros países. Una sinergia, una simbiosis entre lo iraní, lo árabe y lo turcomano, que la hacen única. Entonces, a través de ese periplo, que ese primer día que caminé 20 kilómetros, yo conocí cómo todos esos edificios, cómo todas esas edificaciones están en armonía, cómo fueron preservadas, cómo no se quitó ninguna de los símbolos de ese pasado que es parte de tu historia. Y querer derrumbar algo es querer tapar quizás el sol por un dedo. Quizás en 40, 50 años la gente se olvide de eso. Pero es el tránsito de cada uno de esos países, de esos pueblos, a través de la historia. Y tú lo ves por las edificaciones. Entonces, vamos ahora a hablar de algo que sucedió hace 2 o 3 días, que es un hito. Tenemos varios hitos en esta administración con esa región. El primer hito es, en el caso nuestro, yo fui el primer embajador acreditado en Azerbaiyán, primer embajador dominicano acreditado en Georgia y primer embajador dominicano acreditado en Turkmenistán. Hans Dannenberg igualmente, en esos países que él representa, también fue el primer embajador. Por primera vez nuestra bandera ondea en las calles, en los vehículos que nos buscaban con la bandera nuestra. Quiero decirle a ustedes que no somos desconocidos en la región. Podríamos ser uno de los países que más se conocen en la región. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, una explicación sencilla. Tenemos una operación de hace varios años en La Romana, donde se produce un reality show que se pasa en Turquía y lógicamente en todos esos países túrquicos. Y es el reality show que se llama Survive. Esa compañía tiene el canal 8, que se transmite por satélite en todos esos países también. Y todos esos países saben dónde está Dominique Jurietti, que en todos los idiomas es la misma cosa. O sea, en Ucrania, República Dominicana, porque ya tienen el ruso metido, pero conocen nuestro país, conocen nuestras playas, conocen la romana. En Turquía ni se diga. En Turquía un tipo que te está barriendo la calle o te está dando un helado, sabe quién es nuestro país, gracias a ese país, a ese programa de televisión. Entonces, seguimos con esos hitos. Pudimos hacer por primera vez, a través de la magia del Zoom, de los medios virtuales, un encuentro, que fue el primer encuentro que hemos celebrado entre un director de cualquier región de nuestro país, bueno, de esa área específicamente, con el encargado de las Américas de Azerbaiyán. Fue la primera vez. El equipo del director Reinaldo nos ayudó con eso. Yo estuve presente con ellos acá. Y es el primer acercamiento que estamos haciendo. Georgia nos ha tocado ya varias veces la puerta.
De hecho, ya Sachenka recibió en días pasados una nutrida comisión de georgianos. Ya para un georgiano venir al país, en esta administración se le levantó el requerimiento de visa. Nosotros también podemos ir allá. Georgia nos ha tocado ya bastante la puerta. Es hora ya de que Sachenka vaya a visitar a Georgia. Es hora, porque ellos ya han venido varias veces acá, han tocado suficientemente la puerta. En el plano de la República Dominicana, con esos países, nosotros tenemos un apoyo continuo a nivel multilateral. Intercambiamos apoyo en las Naciones Unidas, en diferentes áreas. Nos consideran un gran aliado. En el caso de Georgia, está muy agradecido de nosotros, muy agradecido, porque desde un inicio le dimos el respaldo a Georgia ante la agresión de Rusia, de la zona que les arrebató injustamente a ese país. Y en cada foro que yo me encuentro con ellos es el primer tema que nos tocan agradecer. En el caso de Azerbaiyán, por igual. Azerbaiyán, en el cual yo he tenido la dicha de asistir ya en 2 ocasiones en los últimos meses al Consejo de los Países No Alineados, representando al canciller del presidente. Y cuando presenté credenciales también ante el presidente Aliyev, el primer punto que me dijo es el agradecimiento que tiene, porque nosotros desde el primer campanazo de los conflictos con Karabaj, nosotros apoyamos la instancia y los justos reclamos de Azerbaiyán. O sea que tenemos de entrada excelentes relaciones con ellos. Con Turkmenistán, nosotros tuvimos la oportunidad y le voy a hacer varias anécdotas de Azerbaiyán. Y esa va dirigida también a usted, nuestro querido amigo y director del INESDIC. Yo fui invitado por su homólogo, vamos a ir de allá, de Ashgabat, Turkmenistán, a dar una conferencia a los estudiantes de la escuela diplomática. Habían 164 sobre la República Dominicana. Y fui sorprendido del conocimiento, parece que lo pusieron esa tarea, del conocimiento que tenían de nuestro país y por las preguntas que hicieron. El primer tema fue Haití, por supuesto, que lo leyeron de alguna manera algo tergiversada y yo tuve la oportunidad de explicarles las razones reales de lo que estamos pasando acá, con cifras y todo. Entonces, también en ese país, y ya estamos terminando, también en ese país, Ashgabat, que es muy desconocido. Ashgabat recibió apenas 8,000 turistas el año pasado. 8,000. Es un país bastante cerrado, el COVID fue prácticamente inexistente porque cerraron el país. Siempre ha estado medio cerrado, pero bueno. Yo fui invitado al Museo de las Alfombras. Las alfombras turkmenas son las que se consideran las mejores del mundo. También me extraña, o no me extraña, no vamos a utilizar la palabra extraña, me llamó la atención la importancia que se le da a la mujer en esos países. Principalmente Turkmenistán, que tú piensas que Turkmenistán es algo cerrado, que son los hombres, son los que manejan todo, y tú piensas en algo así como Pedro Picapiedra, eso es lo que te viene en primero, Ashgabat, Turkmenistán, que es un nombre quizás pesado, pero no, todo lo contrario. De hecho, la subdirectora, o vamos a llamar viceministra mejor, de Relaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores de ellos, es una mujer. La presidenta del Parlamento, que me recibió con toda la amabilidad y gracia y conocimiento en nuestro país, es una mujer. La directora del Museo de las Alfombras es una mujer. La directora del Museo Nacional es una mujer. Y voy más lejos. Le hago esta anécdota del Museo de las Alfombras. Nos está explicando la directora y de buena primera se quita el zapato, o los zapatos, mejor dicho, y camina sobre una alfombra. Mi esposa, que andaba conmigo, le dice, yo tenía entendido que mientras más se pisaba, o me habían dicho eso, que mientras más se pisaba las alfombras, eso no hacía nada, o sea, no había que quitarse los zapatos. Dice ella, sí, es verdad, pero nosotros aquí le damos mucha importancia a la alfombra. Consideramos, y escuchen bien esto, que las alfombras son el reflejo del alma de la mujer turcomana.
el reflejo del alma de la mujer. Son mujeres que trabajan en eso, no hombres, mujeres. Y pisarla con un zapato es una falta de respeto al alma de nuestra mujer. Vi en la ciudad, una ciudad que yo diría, Ashgabat, es una combinación de El Paraíso y Disney World. Usted dirá, El Paraíso, ¿y usted ha estado en El Paraíso? Bueno, yo nunca he estado en El Paraíso, ninguno de nosotros. Pero nos imaginamos que El Paraíso es algo muy limpio, todo muy blanco, todo muy en orden. Y así es. Y Disney World porque es divertido también. Entonces, tú ves a las mujeres, no hombres, limpiando los pasos de niveles que son enormes, limpiando las avenidas, que no están sucias, pero están ahí mujeres. Pero ¿qué cosa? Y le pregunto al mismo guía que yo tenía, me dice, no, las mujeres son las que limpian todo aquí, pero no me dio una explicación. La mujer, quizá para darle trabajo a la mujer, que resulta que cojo un guía con un vehículo y me lleva, a mí siempre me ha gustado la herencia arqueológica de los países, porque a través de esas edificaciones tú ves, y ahí me entero, no lo había leído, que los griegos llegaron hasta el último rincón de Turkmenistán y dejaron fortalezas allí, y dejaron una impronta racial. Los griegos, miren lo lejos que estaban de Grecia. Y cuando regresamos, el individuo se para en un car wash y le lavan las gomas y las cosas. Está bien. Cosa de este hombre, diré yo. Yo aproveché, me metí ahí en la bomba de gasolina, compramos unos refresquitos, un agua y cosas, y nos fuimos. Cuando estamos entrando allá a la ciudad, a Ashgabat, nos para la policía en un checkpoint. Bueno, me para. Tipo, empieza a revisar las gomas del vehículo. A veces estaban sucias. Si estaban sucias, una multa y tenía que devolverse y lavarla y volver a entrar. Y ahí le pregunto yo, pero esto es increíble. Dice, sí. ¿Usted vio quién limpia la ciudad? Yo, sí, la mujer. Dice, es una falta de respeto traer sucio a la ciudad. O sea, vayan viendo cómo es el asunto. Volviendo a Bakú, en Azerbaiyán, descubro un parque. Ese parque tiene muchísimo tiempo, pero para mí era algo nuevo. Y veo que en una esquina del parque hay un piano. Hay temporada del año que ahí no llueve. Al finalizar la primavera y todo el verano, ahí no llueve, una gota no cae. Eso es estiaje completamente. Y veo que ahí en una esquina hay un piano de cola, precioso. Y veo que hay un individuo tocando, pero muy bien. Digo, pero mira qué bien. Y hay 3 o 4 personas en fila, para cuando ese acabe su pieza, el otro, bueno, sigo caminando, hay otro con un violín, y sigo caminando, otro con un saxofón. Digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? El parque se llama el Parque de la Sinfonía. Y ahí está un edificio que alberga la ópera de Bakú. Entonces, fíjense la civilización, la preparación de que esos instrumentos están al servicio del que sepa tocarlo y lo toca. Recuerdo el del violín, no solamente interpretó canciones clásicas, sino casualmente tocó una de las canciones preferidas mías que se llama Sway. Y la estaba tocando con el violín y yo hasta lo grabé completamente. Es decir que vamos ahora a conclusiones, que ya hablamos algo de la diplomacia, vamos ahora a conclusiones comerciales, que es uno de los títulos que tiene la conferencia, y con eso terminaríamos y pasaríamos a una pregunta que ustedes quieran. Dada la cercanía que tienen ellos con Turquía y el creciente desarrollo de nuestro comercio con Turquía, este año podría ser que disminuya en cuanto a las exportaciones, y ya yo le mandé un informe hace mucho tiempo desde el terremoto de Turquía, le mandé un informe acá, tanto al viceministro de Economía, también como a la directora de las Américas, que yo prevía una disminución de las exportaciones turcas, principalmente del acero y de productos de construcción, porque toda la demanda que iba a tener material de construcción, que es lo que principalmente Turquía exporta acá, iba a estar en un mercado interno cautivo. Todo ese acero que nos mandaban a nosotros y muchos materiales de construcción
iban a ser destinados y de hecho lo son. Ya dramáticamente las exportaciones han bajado, producto de eso. Luego esperamos ya a partir del tercer trimestre que la situación se normalice un poco. Pero nosotros ahora mismo somos hasta el 2022 el séptimo socio comercial de Turquía en las Américas, el séptimo. Estamos recibiendo más de 5.000 turistas turcos al año. Eso año por año se va incrementando. Entonces, no es de dudar que esas relaciones sigan aumentando y nosotros podamos, con las investigaciones, los análisis que estamos haciendo de cada uno de esos países, que podamos incrementar y utilizar a Turquía como un punto de tránsito hacia esos países. Turquía tiene vuelos diarios, tiene camiones que van directamente a esos lugares y ahora mismo, por ejemplo, en la balanza nuestra de comercio no se refleja lo que realmente nosotros le vendemos a Turquía. Si buscamos aquí en One o buscamos en TradeMap, Gotro, que es un especialista en eso, no sé por dónde anda, si se fue está por acá, los números que nosotros manejamos aquí a través de los organismos internacionales y los locales no son reales. Porque nosotros exportamos mucho a través de los Países Bajos y por tierra se va a Turquía, producto de los acuerdos aduaneros que tenemos. Ahora, Turquía sí tiene los números reales, que lo publica mes por mes. Ya la primera semana de cada mes ya tú tienes los números del mes pasado en un website completamente gratuito y ahí sí hay. Y vemos que hay una distorsión de alrededor de un 30%. Lo que nosotros pensamos que le vendemos no es así. Hay muchos productos que entran a través de los Países Bajos que realmente de ahí se van a otro sitio. Entonces, luego que nosotros podamos alcanzar cierto volumen de importancia, entonces Turquía sería el punto para nosotros penetrar en esa zona. Ahí hay guineo de Ecuador, en esos países. Hay piña de Costa Rica, que fue lo que principalmente vi de esta zona. Cardamomo de Guatemala. O sea, ya nosotros, de nuestra parte, de los países que nosotros tenemos esa jurisdicción y esa concurrencia, que son, les repito, Azerbaiyán, Georgia y Turkmenistán, ya estamos haciendo toda la inteligencia, venimos trabajando con eso a ver qué productos. Ya tenemos identificado compradores de cigarros en Bakú, en Azerbaiyán. Tenemos planificado para este año ya tener la primera feria de cigarros y ron en Ashgabat. Ya eso lo tenemos ya todo hecho. Y en Líbano, aunque no es parte de nuestra labor aquí hoy, hemos hecho ya dos y ya hay muchos suplidores acá que quieren repetir la experiencia porque les fue muy bien. De hecho, siguen llegando libaneses aquí para comprar cigarros. Hace 4 o 5 días se fue el último que recibimos, que fueron producto de esos encuentros, esos B2B que hicimos en el Líbano en 2 ocasiones, el año pasado y este año. Es decir que si seguimos con esa política y por qué no, lo que nos dijo el viceministro de nosotros abrir pequeñas embajadas 1+1 o 1+2, el siguiente paso debe ser establecer una embajada, no una shadow embassy, una embajada en uno de esos países que sirva. Ahora mismo, Kazajistán, como vieron, esa zona tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Esos países se atienden fundamentalmente de Moscú y en el menor caso nuestro. Hay usos horarios diferentes, que en muchos casos son 5 horas, 6 horas. No hay una presencia, pero nosotros con una embajada que puede ser 1+2, un buen consejero comercial, otra persona más y el embajador en esos países, que el que entiendo yo debe ser Bakú, Azerbaiyán, que está más o menos en el medio, es el más desarrollado, muy liberal y puede servirnos a nosotros como eje y además tiene 10 millones de consumidores. En las tiendas que ustedes ven en Bakú, señores, ustedes tienen que ir a la Quinta Avenida de Nueva York a verla. Los carros que hay allí, las calles de la época, lógicamente, de los soviéticos. Ustedes recuerdan que el diseño de la ciudad de los soviéticos eran bulevares amplísimos. Ustedes saben por qué hacían esos bulevares tan grandes, que tú no puedes cruzarlo. Tienes que cruzarlo a través de un túnel por abajo. Entonces, ese país, Azerbaiyán, podría ser un buen destino para la República Dominicana abrir una embajada, que quizá de una embajada que tenemos mucha gente, coger 2 o 3 de ahí y mandarlo para allá y establecernos.
estamos muy debajo de Cuba, por ejemplo. Cuba tiene años con embajadores en esos sitios. Y lo que está sacando Cuba de ahí no es chiquito. El único cigarro que tuve en Azerbaiyán es el cubano. Eso es lo que tú ves. Ron guatemalteco. O sea, se nos han ido delante, pero nosotros ya empezamos a correr. En estos últimos 2 años y medio estamos corriendo. Ya dejamos atrás algunos países de Latinoamérica, pero tenemos que enfocarnos a través de esta conferencia que le he dado hoy. Muchos de ustedes, pues, veamos la importancia que tiene a nivel comercial y a nivel de apoyo en organismos multilaterales. Pues nada, señores, me despido de ustedes y cualquier pregunta que tengan sería el último, vamos a decir, el último tema. Antes de la intervención de nuestro querido José Cerulle, que son una familia para nosotros muy querida de hace muchos años, quiero también dar las gracias a aquellas personas que desde diferentes puntos del mundo nos siguen a través de la magia de la tecnología. Vayan para todos ellos nuestra admiración y nuestro agradecimiento por estar con nosotros en este día tan importante para todos nosotros. Adelante, embajador Cerulle. Su Excelencia, gracias por tan magnífica charla, conferencia. Hace mucho tiempo que no escuchaba una conferencia tan detallada, tan explícita y tan llena de informaciones. Creo que salimos con una comprensión sobre la situación en esa región del mundo, tan importante en las relaciones internacionales. Mi pregunta va dirigida a qué se está haciendo en el campo de la ciencia, la tecnología y la cultura a nivel de intercambios con Turquía y esa zona, debido a que Turquía es un país, es una potencia tecnológica. Y eso se ve en su arquitectura, como usted mismo expresaba, pero también a través de la historia, el impacto que tiene la cultura turca o lo que emana de Turquía desde hace milenios, desde hace ya, vamos a decir, casi 8 milenios, porque Fenicia jugó un papel muy importante, tanto en el alfabeto como en la literatura en sentido general. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese terreno? Mire, qué bueno que usted toque ese tema, que aunque no es parte de lo que estamos haciendo, pero vale la pena, embajadores para allá, que se sepa. Usted lo sabe todo, porque tanto a usted como a la embajadora Sachenka siempre le mandamos toda la información, pero es bueno que se sepa lo que están acá y lo que nos están siguiendo. Mira, desde nuestra llegada, nosotros fuimos, vamos a decir, artífices de la firma de acuerdos de educación entre UNIBE y la universidad más importante que tiene Turquía, que es la Universidad de Ankara. Una universidad estatal y es la más prestigiosa e importante. Hay un sinnúmero de hechos culturales, nos hemos basado mucho en eso, pero voy a hacer especial hincapié en algo que lanzaremos al mundo el día 1 de noviembre. Hicimos la escogencia de varios poetas dominicanos. De hecho, la mayoría son macorizanos como yo, y no porque yo sea macorizano, es porque los mejores poetas son macorizanos, modestia aparte. Y esas poesías ya fueron traducidas al turco. Ya hay un libro del cual se imprimieron 350 ejemplares. Y el 1 de noviembre se va a lanzar ese libro. Y hay poesías de 3 embajadores dominicanos que son poetas dentro de esa obra. Creo que son los únicos 3, aparte de Salomón Ureña, que no son macorizanos. Lógicamente, el primero es Pedro Emir, que es nuestro poeta nacional, el cual le prestamos mucha atención. Entonces, esas poesías de Tony Raful, nuestro embajador en Roma, de Andrés L. Mateo, nuestro embajador en la UNESCO, y de Flavio Rondón, nuestro embajador en Cuba, junto con 7 otros escritores, tendremos una presentación extraordinaria con el copatrocinio de la Universidad de Ankara. Ese va a ser el punto más importante. También tenemos proyectado
para el 100 aniversario de la proclamación de la República de Turquía. Hay muchos acontecimientos allí, pero ya tenemos proyectado, con fecha y todo, una conferencia que vamos a dar en la ciudad de Izmir sobre la presencia de los otomanos en la República Dominicana. ¿Por qué utilizo el término otomano? Cuando mi familia, la familia del embajador Cerulle, la familia de, bueno, no solamente tuya, sino también de tu esposa, los Curi y los Abut, y quizá hayan otro más por aquí, por allí está también Ramón Omar Alma, el presidente de la República, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el director de CISARRIL, el director de SENASA, la senadora más votada de nuestro país y muchos más, y 3 senadores más que tenemos en el Senado y 4 embajadores más que tenemos en el servicio exterior. Llegamos aquí como súbditos del Imperio Otomano. Por tanto, llegamos como otomanos. Nos llaman turcos, pero la realidad fue que llegamos como otomanos. Todos aquellos que llegaron después del 1918, pues ya no eran súbditos del Imperio Otomano, porque después que se acaba la Primera Guerra Mundial, 18, aunque yo tengo razones que serían otra conferencia para decir que la guerra no se terminó en el 18, sino en el 23, pero eso es harina de otro costado. Todo lo que llegaron después del 18 llegaron aquí como, bueno, parte ya del protectorado francés, en el caso de Siria y Líbano, o parte del protectorado inglés, aquellos que vinieron de Palestina. Pero todos los del 18, que debemos ser más del 90%, entramos aquí como súbditos del Imperio Otomano. Entonces ya ese ensayo está hecho, en el cual nosotros, y se lo voy a decir como primicia, ya hemos visitado en diferentes ocasiones y contratamos a traductores, donde las relaciones con Turquía van a alcanzar una nueva visión, no solamente para nosotros, sino para ellos. Ya tenemos nosotros evidencia y copia de documentos originales de epístolas entre ambos países que datan vamos a decir, al final del siglo XIX. O sea, que ya había relación entre el Imperio Otomano y la República Dominicana, donde presidentes de aquí se le comunicaban allá que fue elegido. A los 3 meses ya no estaba ese presidente por lo tumultuoso que fue ya a finales del siglo XIX, nuestra política interna. Esos documentos que hemos conseguido en el archivo otomano, que tienen más de 150 millones. O sea, nosotros solamente tenemos un poco de información, pero por algo empezamos. También visitamos los archivos general de la Nación en Ankara. También tenemos documentación y también el archivo de las relaciones exteriores de Turquía, que también está en Ankara. Entonces, la primera documentación que tenemos fueron en el idioma Osmanli o otomano, que era el idioma del Imperio Otomano, que utilizaba caracteres arábicos, pero con un alfabeto propio. O sea, el que sabe árabe no entiende eso. Aunque tiene la misma caligrafía, no lo entiende. Entonces, conseguimos un traductor que nos recomendó el mismo museo y nos tradujo ya esos documentos desde el otomano a el español. Lo tradujo al inglés, pero nosotros lo traducimos luego al español. También mucha información del Imperio Otomano ya de final del siglo XIX, principio del siglo XX, donde el Imperio Otomano tomaba a Francia como modelo de desarrollo en cuanto a cultura. Entonces, muchos documentos están en francés, también lo traducimos. Entonces, luego de la proclamación de la República, 1923, entonces se empezó a documentar todo con un idioma que ellos le llaman turco antiguo. También eso ha sido traducido y, lógicamente, ya en un periodo posterior, o sea, más cercano a nuestra época, ya turco, que es fácil. O sea, todo eso estamos haciendo ya un dossier completo, prácticamente está terminado, y va a ser la parte integral de una conferencia que vamos a hacer en la Universidad de Izmir, en conmemoración del centenario de Turquía. Eso ya la embajadora de Turquía aquí se enteró de eso y puede ser que yo venga también en octubre porque ella quiere también que yo dé eso. Ahí van a salir muchas cosas que nosotros no tenemos claro hasta el momento, con documentos históricos. Entonces son muchas las cosas culturales que estamos haciendo. Yo le diría, sin temor a equivocarme, embajador, que en nuestro tiempo allá hemos participado por lo menos en 40 actividades culturales, por lo menos en 40. Ariel, tenía una pregunta.
Gracias, embajador, amigo Elvis Salam. Primeramente, felicitarte por esta conferencia magistral. Tanta información y de tu experiencia también como embajador y como estudioso del área. Uno de los temas que tú mencionaste con respecto a digamos, al intercambio de información en materia de comercio, ¿no? Que realmente es uno de los temas que podemos fortalecer respecto a las estadísticas y la disparidad que existe actualmente entre ambos países. Entiendo que es algo que se puede manejar también mediante algún acuerdo entre las aduanas. Eso pudiera ser una gestión, digamos, tanto entre la aduana dominicana como la aduana de Turquía, que puedan intercambiar ese tipo de datos, ¿no? Para tener un conocimiento más fehaciente con respecto de cómo se llevan a cabo el comercio bilateral. Eso pudiera ser una iniciativa. El otro tema también que me pareció muy pertinente, el de las misiones en algunos de los países de Asia Central, ya sea a través de alguna embajada o alguna oficina comercial, que por igual es una categoría de misión que se puede explorar. Me parecen muy buenas esas sugerencias. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, después de esa introducción. Viendo el mapa, que me pareció muy interesante, bueno, no lo tenemos ahora, ¿Cuál de pero los dos? Él lo puede el poner. del área central donde están todos los países. Sí. Pero una de las cosas que más nos llama la atención a todos es que estos países no tienen ninguno o tienen acceso limitado al mar, ¿no? O Ninguno. sea, Ninguno. bueno, ahí lo vemos. No tienen acceso al mar. Sabemos ya las dificultades en materia comercial. El 85% del comercio mundial se realiza por esa vía, por vía marítima. Y los países que no tienen acceso al mar se ven muy limitados. O sea, lo vemos. El tema de Bolivia, por ejemplo, el tema de Kazajstán, que es el mayor país sin acceso al mar del mundo. O sea, y lo vemos ahí en el mapa. De hecho, lo tomo de caso de estudio en una de las charlas acá en INESTIC. La pregunta es, teniendo esa realidad y viendo Turquía como un posible puente de conexión para productos dominicanos, en cuanto a la conectividad sería, ¿no? Con esta región, ¿cómo tú entiendes que podemos mejorar la perspectiva para conectar con estos mercados, que algunos de ellos están creciendo? Y si podíamos ver la posibilidad tal vez de otras modalidades, dadas las limitaciones que hablamos, tal vez por vía aérea, o sea, tal vez algún acuerdo de servicio aéreo, etcétera, o por vía ferroviaria, que me parece que esa es la ideal. Pero, ¿cómo podríamos entonces conectar mejor nosotros, las empresas dominicanas y demás, con esta región, con esta vasta región, dadas esas limitaciones Sí. que tenemos? Sí, fíjate, tu pregunta es muy interesante. Si ven el mapa, del centro de Asia, todos son mediterráneos, todos. Tienen un mar ahí, el Caspio, que es enorme. Normalmente es tranquilo, pero a veces se convierte un poquito necio. Y solamente sirve para conectar a los países que bordean sus costas. O sea, que jamás pensar nosotros en que podemos utilizar ese mar como acceso directo, sino como un acceso, vamos a decir, indirecto. Sin embargo, Georgia sí tiene acceso al mar. Es el único país que no está, como dicen en el idioma inglés, landlocked, cerrado, tierra cerrada. Ese podría ser una vía, pero definitivamente donde yo veo la mayor posibilidad es a través de Turquía. Por el sistema, primero ferroviario y de autopistas que tiene Turquía, y la proximidad que tiene con Georgia, con Azerbaiyán. Turkmenistán ya se podría utilizar el Mascapio para eso. Por ejemplo, hay uno de los productos nuestros que si tú lo buscas en nuestra estadística de exportación,
que son medical devices, instrumentos médicos, que son alrededor de 8 millones de dólares que está Turquía comprando a República Dominicana. Es el producto que más compra. No está en nuestra base de datos. Porque está llegando por algún país. Entendemos que debe ser por los Países Bajos. Pero los medical devices o instrumentos médicos tienen un gran valor agregado, no tienen ese gran volumen y podemos nosotros por avión. De hecho, desde que nosotros llegamos a Turquía como embajador y trajimos aquí dos de los miembros del consejo de Turkish Airlines y ofrecieron públicamente iniciar los vuelos en noviembre del 2021. Se ha retrasado por 2 factores esa entrada al país. Primer factor es el retraso que ha tenido la Boeing en darle los aviones que ellos necesitan para este país, que es el 787-900, que es el avión, según ellos, óptimo para volar acá. Pero también el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, eso ha llevado a una demanda extraordinaria de los vuelos de Turkish Airlines allá. No obstante, la cosa no se para ahí. En mi visita a Bakú, yo me reuní con la Asociación de Viajes de Azerbaiyán y para hacer una sinergia entre esa asociación y la Asociación Dominicana. De hecho, mañana tengo reunión con los principales ejecutivos de Adavit aquí, a las 11 de la mañana, para ponerlos en contacto con ellos. Exploramos ya la posibilidad de que la línea aérea de Azerbaiyán venga, o vaya, mejor dicho, desde Bakú a Estambul, y Estambul, uno de nuestros aeropuertos, y viceversa de allá para acá. Tienen los aviones y tienen el deseo de expandir las alas, como me dijo el presidente. Vamos a ver qué pasa con eso. Sabemos que hoy las rutas de Adriano son el mar o el aire. Y el aire es mucho más fácil de conectar a los países porque es algo muy rápido. O sea, los contenedores, no hay ese volumen para tú llevarlo directo allá, o tú lo llevas por España, ahí tiene que hacer un transbordo, o lo lleva a los Países Bajos. En los Países Bajos, de acuerdo al arreglo aduanero que tienen con Turquía, eso entra sin pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, ojo con esto. Algo que yo no sé, quizás tú puedes investigarlo. Ese producto entra a los Países Bajos y cuando llega a Turquía hay un arreglo aduanero. Quizás le convenga más a los turcos, eso no lo sé yo, seguir haciéndolo así, porque entonces no tienen que pagar impuestos cuando entre en Turquía. Eso para mí es un question mark. Eso tú como especialista en el área podrías investigar eso. O sea que la diligencia la estamos haciendo. Eso aunque no te quepa la menor duda. ¿Alguien más se anima? A través del chat no tenemos preguntas, tenemos felicitaciones que se le haremos llegar al embajador. ¿Otra pregunta? Okay. Bien. Sí, también antes de finalizar, si hay alguien que esté virtual, bueno, tenemos una persona por allá, pero si hay alguien virtual que tenga alguna pregunta, ustedes también son parte nuestra, o sea que bienvenido. Tenemos una pregunta por allá. Atrajo poderosamente la atención ver cómo en Asia Central y en el Cáucaso la densidad poblacional es tan baja, diametralmente opuesto a lo que acontece en la República Dominicana. Y saliéndome de la parte comercial y tomando en cuenta su formación como ingeniero, quisiera saber si usted ha identificado en alguno de esos países alguna experiencia exitosa que nosotros podamos reeditar aquí, que podamos implementar para contrarrestar el problema de la densidad poblacional, el problema del planeamiento urbano, la organización territorial con este tema de tránsito vial y las construcciones, por ejemplo, las torres y eso, que están trayendo tanto problema aquí en cuanto a eso mismo de los parqueos y todo lo que acarrea el problema de desorganización territorial. Mira, esa pregunta tuya es interesante y mucha gente me la ha hecho. Lamentablemente, para nosotros tener una ciudad sustentable,
Santo Domingo, habría que tener un segundo piso. Por ejemplo, en Ashgabat, algo me llamó la atención. Los edificios, hermosos, todos son blancos. En Ashgabat todo es blanco. Hasta los semáforos son blancos. Lo único que varía de color son las luces. Después está todo pintado de blanco. Los autobuses son blancos. Los carros son blancos. Los edificios son blancos. O sea, entren por internet y busquen capital de Turkmenistán y se va, todo es blanco. Entonces me llama la atención que esas torres preciosas con un diseño muy particular, porque se me olvidó quizás decirle que Turkmenistán está buscando su identidad en el pasado. En la génesis de los turcomanos, como le dije, que son los oghuz. Entonces ellos han ido 1000 años detrás y están reviviendo muchas de las costumbres, inclusive la ropa. O sea, usted ve en la calle, podría encontrarse con una persona con saco y corbata, lo encuentra, pero las mujeres normalmente usan el vestido tradicional que utilizaban ellos desde siempre, que depende de la estación. Entonces, hay una torre y muy separada de esa torre hay otra torre y muy separada otra torre, muchos jardines, una ciudad muy verde, pero tiene 6 millones de habitantes y tiene 600,000 kilómetros cuadrados. Tiene espacio. Nosotros lamentablemente tenemos una densidad poblacional muy alta, donde prácticamente no hay linderos entre un sitio y otro. Y la razón por la cual ellos tienen esa distancia entre un edificio y otro fue un terremoto que ocurrió en 1949. La mayor parte de los muertos fue cuando los edificios colapsaron, ellos estando afuera. Entonces ahora todos los diseños de los edificios se hacen tomando en cuenta de que podría venir otro terremoto y necesitan espacio entre un edificio y otro para que un edificio cuando se caiga no tumbe el de al lado y no mate a las personas que están afuera. Entonces eso han creado jardines fantásticos, fuentes, aquello, por eso le dije, una combinación entre el paraíso y Disney World. Entonces aquí lamentablemente, por esa alta densidad poblacional, tendríamos que hacer un segundo piso, es una realidad que tenemos nosotros. Es algo que le buscamos un paliativo hoy, pero ya mañana, producto del crecimiento que estamos teniendo, yo vengo al país cada 3 o 4 meses, no por vacaciones, sino por asuntos de trabajo. Aquí lo conocen todos. Y cada 3 o 4 meses yo estoy viendo movimientos que no vi en los 3 o 4 meses anteriores. Negocios nuevos, edificaciones nuevas, muchísimos carros nuevos. O sea, aquí hay un crecimiento económico imparable, gracias, lógicamente, a la política que está llevando el presidente Abinader. Y tendremos que hacer un segundo piso para solucionar ese problema. Yo te diría que le buscamos un paliativo hoy de mejorar algo, pero ese crecimiento que tenemos apapulla automáticamente cualquier paliativo que hagamos en eso. Es un poco difícil. Poco difícil. Si hay alguien con otra pregunta. Adelante, embajador Padilla. Embajador, yo no quiero hacerle preguntas a usted, porque el embajador Cucuyo y yo conocemos todo su trabajo y sabemos lo que usted hace. Pero sí quiero hacer un reconocimiento que él me ha pedido que lo haga a nombre de los dos. Nos sentimos muy orgullosos de que usted esté realizando ese trabajo. No es un embajador de carrera, pero desde el año 2005 ha venido transitando en la carrera diplomática y de las relaciones internacionales. Cuando nos correspondió a nosotros, sin caer en la política, pero sí resaltando lo que tiene que ver con la Cancillería de nuestro partido, que es el Partido Revolucionario Dominicano inicialmente, donde creamos la Secretaría de Relaciones Internacionales SERIN con doña Peggy Cabral, que inclusive fue viceministra. Y posteriormente, cuando vino la decisión del partido y pasamos al partido mayoritario, y con el embajador en ese momento, entonces como secretario, creamos la Secretaría de Asuntos Internacionales, que hace poco la dejó el doctor Jesús Félix Iglesias, que usted lo mencionó, y que hoy día nos sentimos honrados que nuestro joven José Julio Gómez sea su secretario de Asuntos Internacionales Saintel. El embajador y yo
somos asesores. Desde que usted llegó, demostró fehacientemente que estaba muy identificado con esta carrera en la diplomacia. Y nosotros le hicimos un aporte a nuestro gobierno a través de la Secretaría de 7 embajadores, de los cuales usted es uno que está resaltando en nuestro país. Y ahora me siento también contento y orgulloso que, como le decimos nosotros, el poeta, a nuestro embajador Flavio Rondón, también esté participando no solamente en Cuba, sino que también se va a trasladar mediante la poesía a los países que usted ha mencionado, dejando plasmado un libro muy interesante. Cuando usted habló de los que tienen relaciones árabes o con los otomanos, recuérdese que una hija mía está casada ya con un apellido Curi, por lo tanto ya tenemos un 50% en eso. Y creo que 2 de los aportes más importantes que también dentro de los muchos que usted ha citado le ha hecho a este país es que usted trajo el primer enlace entre Turquía y la República Dominicana con los vuelos charter a la romana, por los cuales están llegando acá muchos otomanos o muchos ciudadanos de esos países árabes. Nosotros sabemos cómo usted se ha esforzado por incrementar también lo que es el radicarse en el país de empresarios de la cinematografía en la zona este para realizar películas árabes que hoy día prácticamente en República Dominicana han copado todo. Y como yo tengo también una cierta relación con Sudamérica, nos sentimos muy contentos cuando la cuñada mía dice que allá todas las películas que se están viendo son películas grabadas en República Dominicana, filmadas en República Dominicana y que son todas árabes. Yo creo que dentro de esa política bilateral en la parte comercial y de inversiones que usted ha hecho, esos son 2 puntos muy importantes, porque ya nosotros estamos trascendiendo la región de Latinoamérica, el Caribe, y no solamente de eso, sino del Asia y de Europa con películas hechas acá. Y usted ha tratado por todos los medios y nos dio una noticia sumamente importante, que no solamente van a ser vuelos charter directos, sino que se va a ampliar a vuelos comerciales próximamente. Lo felicito, con el embajador nos sentimos orgullosos, los 61 miembros de nuestra secretaría también lo están, los 7 agregados comerciales que están en el exterior nuestro también lo están, y le decimos que siga así porque usted va por un excelente camino. Gracias, embajador Padilla, gracias. Bien, por un tema de tiempo ya no vamos a recibir más preguntas, pero queremos felicitar la exponencial disertación del embajador. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y de esta manera damos por concluida esta conferencia tan importante y tan valiosa. Feliz resto del día a todos. Muchísimas gracias por su presencia.